Buenas tardes, soy el doctor José Luis Llanos Fernández, parte del equipo docente que va a impartir la materia de Introducción a la Biología Celular, curso básico 2021. Dentro del capítulo 2, titulado Tecnología de la Biología Celular y Molecular, en su primera parte, vamos a hablar de algunos ejemplos. Como objetivos tenemos que al finalizar este capítulo, el estudiante deberá ser capaz de desarrollar la importancia de la tecnología de la biología celular y molecular en la carrera de medicina, comprender las diferencias estructurales y funcionales entre el microscopio óptico y electrónico, caracterizar la citoquímica en la identificación intracelular de moléculas, describir las técnicas de cromatografía en columna, electroforesis, radiografía y centrifugación en el estudio de las macromoléculas y finalmente comprender el estudio de las células vivas y los cultivos de las células animales y vegetales. La biología celular y molecular estudia objetos muy pequeños, para lo cual necesitamos nosotros un instrumento que es el microscopio. Este instrumento fue importante para el descubrimiento de las células y posteriormente el desarrollo de la teoría de que todos los seres vivos están formados por ellas. Los conocimientos acerca de las células sanguíneas, epiteliales, musculares, secretoras, cartilaginosas, adiposas, nerviosas y óseas están en paralelo a la progresión de los adelantos y avances de los diferentes métodos de investigación hoy en día. Por consiguiente, la biología celular y molecular es el estudio integrado de las células a través de todos los métodos técnicos disponibles hasta la actualidad. Con el advenimiento del microscopio electrónico, se han observado detalles de las estructuras subcelulares que no podían incluso ser imaginadas con los estudios con el microscopio óptico. Simultáneamente con este hecho, se han mejorado los métodos de la preparación de los organismos citoplasmáticos, como ser las mitocondrias, centriolos, lisosomas, retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi, para conocer sus características, sus diferencias y obviamente sus funciones. Para el estudio in vitro de sus moléculas y sus respectivas funciones, se puede utilizar, sin duda, cultivo celular, que obviamente no es el único método, ya que se puede utilizar también el PCR en tiempo real, que nada más es la reacción en cadena de la polimerasa, que consiste en obtener un fragmento de ADN de un determinado microorganismo, lograr su ampliación para permitir saber si está o no presente en una determinada enfermedad. Las preparaciones de los cortes para el estudio en los microscopios ópticos y electrónicos van a seguir una serie de pasos fundamentales. Para obtener esta laminilla, que es una preparación permanente en el que se van a observar células fijadas teñidas con hematoxilina y eosina, PAS, Alcian Blue o cualquier otro colorante, para demostrar mejor sus componentes. Es así que tenemos acá, por ejemplo, un epitelio plano estratificado, queratinizado con su respectivo tejido conjuntivo, y existen artefactos, en la creación de esta laminilla. Estos artefactos son alteraciones producidas en las células por las técnicas utilizadas, de modo que no va a ser similar el tejido que se obtenga a través de este proceso. La fijación es el primer paso para la obtención de una preparación permanente.
y consiste en poner en un frasco que contenga un fijador los diferentes tejidos que se obtengan. Este frasco debe tener una boca ancha, una superficie sólida, de modo que el formol o el fijador va a evitar pues que exista una autólisis, o sea, destrucción de sus componentes por sus propias enzimas, prevenir la actividad y proliferación de bacterias, endurecer las células para que podamos manipularlas y cortarlas posteriormente para poder ver al microscopio, y finalmente aumentar la afinidad por los colorantes. El formol baferado al 10% se obtiene mezclando el formol que viene al 40% con agua destilada o corriente más sal, y tenemos 1000 ml de formol baferado al 10%. Los fijadores más utilizados son el formaldehído, que se utiliza para microscopía óptica, el glutaraldehído y el tetraóxido de osmio para la microscopía electrónica. Estos fijadores fijan a las células mediante la combinación con los grupos aminos de las proteínas. Acá tenemos los microtúbulos, que van a estar representados por unas esferas diméricas proteicas, y los grupos aldehídos, que son los puntitos negros. En el caso del formol, contienen pues un grupo aldehído fórmico y se une a un solo dímero, de modo que no fija a los microtúbulos desde el punto de vista estructural tridimensional. Por el contrario, el glutaraldehído contiene pues un grupo aldehído glutárico en cada extremo, de modo que sí puede fijar los microtúbulos conservando su estructura tridimensional. Si hablamos de la microtomía, que es otro paso para obtener una laminilla permanente, podemos ver de que el microscopio necesita cortes delgaditos, de modo que se utiliza un aparato que se denomina micrótomo, que tiene un bloque de parafina en cuya parte interna está el tejido. Se utiliza una cuchilla de acero para realizar estos cortes, y el espesor de estos cortes aproximadamente es de 1 a 6 micrómetros. En cambio, para la microscopía electrónica vamos a utilizar este otro aparato que se denomina pues ultramicrótomo, y el tejido va a estar incluido en una resina tipo epoxi. Esa resina sustituye a la parafina para una microscopía óptica. La cuchilla que se utiliza es de vidrio fracturado o de diamante, que va a permitir hacer cortes de 0,02 a 0,1 micrómetro, que puede ser examinado solamente por microscopía. Los diferentes tejidos que contienen células son transparentes, al igual que sus ramitos, sin color, de modo que si queremos estudiarlos tenemos que teñirlos. Es así que si queremos teñir el núcleo, podemos utilizar colorantes básicos con carga positiva, como el azul de tolidina, metileno o hematosina, que es el ejemplo, que se combina con las moléculas de ADN o RNA de carga negativa. Por consiguiente, estos componentes se llaman basófilos, y como ven se tiñen de color azul. En cambio, si queremos teñir los componentes citoplasmáticos, vamos a utilizar colorantes ácidos con carga negativa, como la eosina o orange-riboxina ácida, que se combinan con las moléculas básicas proteínicas, y este componente se llama acidófilo o eosinófilo, que se ve de color rosado, como pueden evidenciar en este corte histológico. Las principales unidades de medida en biología celular son pues sin duda el micrómetro, caracterizado por una letra UN, nanómetro, una letra MN, y Angstroms, una letra A mayúscula, de modo que un milímetro equivale a 1000 micrómetros, un micrómetro equivale a 1000 nanómetros,
Un nanómetro equivale a 10 Armstrongs. Esta última unidad debe ser sustituida por el nanómetro por los límites de resolución. Por ejemplo, para el ojo humano es en milímetros, para el microscopio óptico es en micrómetros y para la microscopía electrónica es nanómetros. Finalmente, el poder de resolución es pues cuando nosotros queremos identificar dos objetos próximos y la separación entre estos dos es el poder de resolución, que puede ser menor para algunas estructuras microscópicas y mayor para otras. De modo que el límite para cada una de estas estructuras de los mejores lentes utilizados en microscopía óptica es pues de 0,2 micrómetros. Los dos primeros ejemplos utilizan objetivos acromáticos para poder tener una mejor resolución. El siguiente es un neofluorescente. Los dos siguientes son los plano acromáticos, los apocromáticos y finalmente tenemos los plano apocromáticos para tener una buena resolución. Muchísimas gracias por su atención. Continuaremos con la segunda parte. Gracias. Buenas tardes. Vamos a continuar con el capítulo número 2 en su segunda parte, que comprende microscopio óptico. Este microscopio usa preparaciones coloreadas observadas por transiluminación en la laminilla permanente. Este microscopio óptico consta de dos partes, una mecánica y una óptica. La mecánica tiene pues una base, pie, base o estativa, una columna, un tubo óptico, objetivos, ocular, platina. En cambio, la parte óptica está constituida por tres sistemas de lentes. El primero, que es el condensador, el segundo es el lente objetivo y el tercero es el lente ocular. El microscopio óptico tiene un condensador que influye en la nitidez de la imagen y en la riqueza de sus detalles, y no así en el aumento. El aumento de la imagen depende del objetivo multiplicado por el aumento del ocular. De modo que la imagen puede ser percibida pues por la retina al observar por los oculares, puede ser percibida por una pantalla o por una cámara fotográfica, como si estuviese a una distancia más o menos de unos 25 centímetros. Otro instrumento que permite hacer el estudio de los diferentes cortes es pues el microscopio de polarización. Como ven, es semejante al microscopio óptico común, solamente con la diferencia de que su platina es circular, rotatoria, y se va a añadir dos polarizadores, uno por debajo denominado polarizador y otro por encima denominado analizador, y entre estos dos elementos nos van a permitir distinguir las sustancias monorefringentes, como este corte de tiroides, de las sustancias birefringentes, como este cartílago. Pero también, a su vez, nos va a permitir conocer la orientación interna de las estructuras birefringentes y su orientación submicroscópica. De modo que las birefringencias observadas en biología son estructuras duras como este tejido óseo, dientes, cutícula, o formaciones celulosas como en este caso la madera o algunas cáscaras de semillas, estructuras de simetría lineal
como las fibras musculares, colágena, nerviosas y fibrillas, y finalmente pues estructuras de simetría radial como ser los granos de almidón o las gotitas lipídicas. El microscopio de contraste de fases está equipado por un sistema óptico especial que convierte las diferencias de fase de los rayos luminosos en diferencias de intensidad. Esto lo logra gracias a la incorporación de un anillo de contraste de fases y un anillo anular, de modo que vamos a poder observar células vivas. Cuando es clara se habla de una fase negativa y cuando es oscura se habla de una fase positiva. La observación de estas células cultivadas se pueden ver su crecimiento, su división a través de la estructura mitótica, sin el uso de colorantes, como pueden ver. Otro microscopio denominado confocal utiliza pues la iluminación de un rayo láser que escanea y hace cortes verdaderos en el tejido que van a permitir obtener imágenes nítidas de la célula que puede ser cortada durante la microscopía y los cortes ser utilizados de varias maneras, como por ejemplo almacenarlas en un disco, en un ordenador y construir una imagen tridimensional. El microscopio electrónico de transmisión, que va a utilizar electrones para visualizar sus estructuras celulares con alto poder resolutivo, y también necesita, pues, como hemos dicho al principio, preparación de sus tejidos y células con un fijador que es el glutaraldehído tamponado, un colorante que es el tetraóxido de osmio que sirve al mismo tiempo de fijador, los cortes con el ultramicrótomo que utiliza cuchillas de vidrio y de diamante como hemos mencionado, y el espesor de 20 nanómetros para que puedan ser visualizadas sus estructuras. En cambio, cuando hablamos del microscopio electrónico de barrido, que es similar al electrónico de transmisión, que va a tener un filamento de tungsteno, un ánodo, un cátodo, un ánodo, electrones que van a pasar por las bombillas o lentes magnéticas que se expresan sobre lo que es el espécimen para tener una imagen. Visto funcionalmente, tenemos los electrones que pasan por los lentes condensadores, los objetivos y los oculares, que son bombillas de barrido, que se reflejan sobre la estructura celular, recogidas por un detector de electrones secundarios, convertidas en señal para que podamos ver una imagen tridimensional. Lo mismo se puede hacer cuando se observa a través de un detector de rayos X, conversión de la señal. De modo que utiliza haz de electrones que va a proporcionar imágenes tridimensionales para el estudio de la superficie de las células mantenidas en cultivo. Las técnicas citoquímicas permiten la identificación y localización intracelular de diversas moléculas constituyentes de las células. Acá tenemos una preparación para microscopía óptica, en el cual tenemos un corte de intestino delgado y ayuno que tiene un epitelio cilíndrico simple con células calciformes. El moco es detectado por técnicas citoquímicas, ya que se está utilizando un colorante que es Alcian Blue. También puede haber preparaciones pues para la microscopía electrónica, que como ustedes ven se ve en blanco y negro, no se puede ver a colores, y se va a ver la cromatina de las diferentes estructuras celulares. Para esto se utiliza pues dispositivos llamados histofotómetros si fueran tejidos y citofotómetros si fueran células, que van a determinar la intensidad del color producido y mide la cantidad de la sustancia analizada. Algunas reacciones citoquímicas siguen pues la ley de Lamberberg, es decir, producen en las células y en los tejidos una intensidad de color
proporcional a la concentración de la sustancia en estudio. Si hablamos del ácido desoxirribonucleico o ADN, este ADN se va a demostrar mediante una reacción denominada de Fulking, que tiene dos fases. Una en la cual el ADN tiene que contener radicales aldehídos libres, que posteriormente en una segunda etapa va a ser identificado por el reactivo de SIP. Si hablamos de el ácido ribonucleico o RNA, se basa pues en la basofilia y las propiedades de la enzima ribonucleasa que atacan exclusivamente al RNA, y el RNA sobrante o con comparación con otros tejidos va a presentar su evidencia gracias a un colorante que es el azul de toluidín. Si hablamos de las catecolaminas, el formaldehído reacciona con las catecolaminas como ser la epinefrina y la norepinefrina, produciendo compuestos fluorescentes. En el caso de las proteínas, la demostración de estas es a través de técnicas que permiten identificar los aminoácidos, como ser la de millón para la tirosina, el diaminoazobenceno para el triptófano y el Sakaguchi para la arginina. Si hablamos de los polisacáridos, podemos identificarlos mediante un reactivo de paz, ácido perífero de SIP, que evidencia el glucógeno, pero usa la enzima alfa-amilasa para este proceso. Finalmente, si queremos demostrar enzimas, como la fosfatasa o la deshidrogenasa, ejemplos de enzimas que citoquímicamente se pueden evidenciar en cortes de tejido fresco. La microscopía de fluorescencia se aplica a las técnicas citoquímicas. Es así que una sustancia fluorescente que va a absorber una luz va a emitir una de mayor longitud, de modo que ciertos componentes de nuestro cuerpo, fluorescentes sin duda, como ser la vitamina A, la vitamina B12, riboflavina o las porfirinas, pueden ser identificadas. La aplicación es combinar con métodos inmunológicos. Estas técnicas usan anticuerpos conjugados con componentes fluorescentes, de modo que podemos identificar, por ejemplo, el núcleo de color azul, los microtúbulos de color verde y la actina de color roja. Muchísimas gracias por su atención. Continuaremos con una tercera parte. Gracias. Buenas tardes. Continuando con el capítulo 2, en su tercera parte, vamos a hablar de la inmunocitoquímica. Se basa en la reacción antígeno-anticuerpo. Los antígenos, como ustedes saben, son pues estructuras extrañas que se introducen en un organismo y se van a denominar antígenos. El cuerpo reacciona produciendo proteínas llamadas anticuerpos. La técnica de inmunofluorescencia se basa también en la posibilidad de incorporar una sustancia fluorescente a esta reacción de antígeno-anticuerpo, pero sin que estos pierdan la capacidad de reaccionar entre sí, como ocurre en esta inmunofluorescencia de riñón. La inmunohistoquímica localiza moléculas proteínicas específicas a través de métodos indirectos y directos. Dentro de los directos tenemos la marcación de un anticuerpo que está acoplado con su antígeno al incorporar la enzima peroxidasa. Pero también lo puede hacer a través de la incorporación de la ferritina. Lo mismo puede hacer con la acoplación de oro coloidal a una proteína A de estafilococo, formando un complejo proteína A más oro coloidal que se acopla a su anticuerpo con su antígeno. En cambio, si hablamos de la forma indirecta, que es la de mayor sensibilidad, que va a tener la particularidad de tener un antígeno celular que permite la acoplación de 4 anticuerpos y a estas 20 moléculas anti-gamma-globina. Las macromoléculas como las proteínas, el ADN, el RNA,
pueden ser aisladas por cromatografía en columna, y se refiere al hecho de que se basa en que hay una mezcla de proteínas disueltas en agua y se hace pasar a través de una columna constituida por una matriz sólida, porosa, contenida dentro de un tubo. La cromatografía permite que la matriz pueda estar fija y se habla de una fase estacionaria, o una móvil, que se habla de una fase móvil, que hace que corra los diferentes constituyentes separando sus diferentes sustancias. Grado y tipo de interacción de las proteínas con la matriz de la columna. En primera instancia tenemos la cromatografía de intercambio iónico. Acá, para la separación de las proteínas va a depender de su carga eléctrica, si es positivo o negativo. La cromatografía de exclusión molecular o filtración en gel tiene que ver con las velocidades variables que dependen del tamaño y la forma de sus moléculas. La cromatografía de interacción hidrófoba o hidrofóbica tiene que ver con que las partículas de la matriz tienen una superficie hidrófoba y retardan la migración de proteínas hidrofóbicas. La cromatografía por inmunoafinidad o afinidad tiene que ver con una alta especificidad de enzimas y sustratos. Se utiliza para la purificación de anticuerpos. La electroforesis en gel de poliacrilamida utiliza un dispositivo en el cual se pone un gel y proteínas, y esto se emplea para la determinación del tamaño de las moléculas de la proteína y consiste en la disolución de las proteínas en una solución de 2-desil sulfato de sodio, SDS. También se adiciona un agente reductor como el mercaptoetanol que rompe las uniones de disulfuro de las subunidades proteínicas. Gracias al SDS, las proteínas se desnaturalizan perdiendo su configuración tridimensional y teniendo proteínas desnaturalizadas. La radiografía utilizada para estudios que nos permiten identificar los sitios y la síntesis y el destino de sus macromoléculas tienen que ver con el hecho de que la técnica citoquímica puede detectar isótopos radioactivos, permite la localización de las sustancias radioactivas en los tejidos, citoplasma, núcleo, membrana, a través de lo que es la microscopía electrónica. Sin embargo, las técnicas de radiografía más utilizadas son la técnica de emulsión líquida, que como ustedes saben es pues sumergir la lámina que contiene células radioactivas en una emulsión fundida a 45 grados. Remover con papel absorbente la emulsión de la parte trasera de la lámina y dejar secar pues a temperatura ambiente. La coloración y el manipuleo de este proceso es un cuarto oscuro con luz roja de seguridad. ¿Qué aplicaciones tiene? Sirve para el estudio de los diversos fenómenos biológicos que se van a producir en las células. Tenemos entonces la posibilidad de estudiar el ácido desoxirribonucleico marcado con timinina. Podemos identificar aminoácidos marcados con carbono 14 o hidrógeno, sulfato de glucoproteína del aparato de Golgi, y finalmente pues estudiar el RNA bajo diferentes marcadores.
La centrifugación se va a lograr cuando se obtiene un determinado tejido, como en este caso el tejido hepático, un homogenizado, que se pasa por una centrifugación para obtener de la célula un homogenizado de sus estructuras citoplasmáticas nucleares, mitocondrias, microsomas, retículo endoplásmico y ribosomas, a diferentes grados de centrifugación. Son técnicas para el fraccionamiento celular, como pueden ver, para obtener organitos citoplasmáticos en su estado de pureza y poder estudiar sus propiedades químicas, sus propiedades físicas y sus propiedades biológicas. Es posible separar las células de un tejido y el aislamiento de un tipo celular particular a través de la incorporación de una sustancia, que es el EPTA, el ácido etilenglicerol acético, que es necesario para retirar los iones de calcio y permitir pues que la adhesión de las células sea eliminada. Pero también se puede utilizar un aparato de forma precisa, como ser el FACS, que permite la redistribución de las células de acuerdo al anticuerpo fluorescente que está incorporado. El estudio de las células vivas y cultivos de células animales y vegetales se puede realizar de células extraídas del cuerpo de un animal o planta y van a ser estudiados mientras éstas están vivas. Se puede colocar pues en medios isotónicos y con el uso de un microscopio de contraste de fases y colorantes supravitales podemos ver en medios de cultivo qué componente químico, qué aminoácidos, qué vitaminas o factor de crecimiento contiene. La microcirugía se realiza con equipos especiales llamados micromanipuladores y dentro de estos tenemos pues instrumentos hechos en base de vidrio, como ser agujas, como ser pipetas, bisturís y electrodos. A través de la microcirugía es posible determinar el pH intracelular, el desplazamiento y la eliminación de los organitos citoplasmáticos, el trasplante de parte o de toda una célula, como en este caso de un espermatozoide, a otra célula, su remoción, su sección y su fragmentación celular. Muchísimas gracias por su atención. Con esto hemos concluido el segundo capítulo. Gracias.